Nos encontramos en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM para entrevistar a la maestra María Eugenia Gamiño, quien es una gran escultora, especialista en escultura en madera. Es egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, actual docente en la Facultad de Artes y Diseño, secretaria académica del posgrado en nuestra propia facultad. Ha realizado exhibiciones individuales y colectivas en México y en el extranjero y obtenido premios y distinciones. Buenos días, maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradezco enormemente su amabilidad de recibirnos y permitirnos hacerle esta entrevista. Al contrario, maestra Noemí, encantada y muy agradecida de la invitación. Qué linda. Muchísimas gracias, maestra. Yo creo que se dicen muchas cosas sobre el arte, pero digamos que una pregunta obligada, pienso yo, dentro de la Facultad de Artes y Diseño, es que desde su perspectiva como creadora y como docente, pero quizás también específicamente como creadora, ¿qué es el arte para usted? Pues sí, es una pregunta compleja, pero he llegado yo a la conclusión que para mí es dar una opinión crítica por medio de los elementos que construyen el objeto escultórico, es decir, es un objeto comunicativo, creamos un objeto comunicativo a través del cual damos una opinión sobre algún aspecto de nuestra realidad, de nuestro entorno o de algún aspecto que tiene que ver con problemáticas específicas del arte. Y este objeto pues, comunicativo lo construimos a partir del lenguaje de las formas, de los lenguajes de materiales, compositivos, temáticos, conceptuales primordialmente. Maestra, se dice mucho que el arte no se enseña, sino se aprende. ¿Piensa usted que hay algo de verdad en esta expresión tan común o no tiene que ver nada con la realidad? Yo diría que en mi caso, 100% y la experiencia con los alumnos es que se aprende. Uno va trabajando precisamente con estos factores. Yo hago un planteamiento en la enseñanza de la comunicación a través del objeto escultórico, precisamente a partir de la conciencia de los factores que lo conforman y empezamos como a aprender a manejar este lenguaje. Y entonces pues tiene que ver como, yo hago siempre analogías incluso, ¿no? Con el lenguaje hablado, con el lenguaje escrito, el lenguaje matemático, químico, y para poder decir algo a través de este lenguaje formal o material, pues necesariamente hay que aprender a hablarlo. Maestra, y digamos, el estudiante dentro de las artes visuales, ¿existe a nivel de temperamento, de aptitudes, en este sentido, alguna predisposición y una actitud que debiera tener para llegar a desarrollarse como un artista de una manera un poco más esencial? Yo creo que sí es muy importante, ¿no? La disposición, tener como muy claro, pues ya tener ciertos contactos, ciertas afinidades con aspectos manuales, con acercamiento al arte, con el gusto de ir a los museos, ¿no? Ya tener como un acercamiento, ¿no? muy directo. Y creo que eso ha ido mejorando porque he tenido la oportunidad de ver estadísticas de nuestra facultad y prácticamente ya todos nuestros alumnos de nuevas generaciones son su primera opción. O sea, están ya muy claros de que quieren venir a estudiar arte y eso, o diseño, ¿no? que es las ofertas que tiene nuestra facultad, y eso es como muy gratificante, ¿no? Porque ya recibimos a los chicos con una decisión, ¿no? Muy clara de qué es lo que quieren estudiar. ¿Existirá la necesidad de una dosis de carácter autodidacta? Pues es muy interesante tu pregunta porque sí, se tienen que ir conjugando ambas posturas, porque nosotros les enseñamos a entender, ¿no? los procesos creativos, esta conformación, lo que tendría que ver con ir creando, que ahora bueno ya no se habla mucho del estilo, ya uno puede tener como una gran variedad y exploración en distintas áreas al mismo tiempo, pero este proceso
bueno, principalmente el artista visual es una persona, yo diría que de las artes, pues la que trabaja más sola, más independiente. Entonces en el taller ya uno va conformando, incluso como doy clase en los últimos años de la carrera y ahora en el posgrado, pues en realidad les cuestiono mucho acerca de la conformación de su propio taller, de su propio espacio de producción, en donde ya nadie les va a decir es correcto, no es correcto, falta algo de propuesta compositiva o hay que resolver la parte contextual, en fin, algunas observaciones, finalmente el artista empieza a trabajar solo, ¿no? Pues acaba de hacernos un comentario sobre algo muy importante, sobre la creación del propio estilo de cada artista, de su propia manera de manifestación. Se dice mucho también que el arte no es solamente un trabajo, no es una forma de trabajar, sino es una forma de vivir. ¿Piensa usted que tiene esto algo de razón? Pues sí, creo que es pues está fusionado, creo, de alguna manera. Estudiar arte, ser profesionista del arte, finalmente ser un productor, vivir de ello, ya que la docencia, pues finalmente enseñar arte pues está vinculado de alguna forma y nos ayuda a estar siempre actualizados, a estar cuestionándonos nuestro propio quehacer. Entonces esta producción personal finalmente es la que nos ayuda a poder guiar también a los estudiantes y se vuelve pues una forma de vida, ¿no? Que está interrelacionada totalmente. Y el quehacer artístico pues tiene que ver también con el desarrollo de la percepción de nuestro entorno, es una constante confrontación con uno mismo porque es un quehacer en donde nadie puede intervenir, creo yo. Uno hace un planteamiento y uno hace un cuestionamiento y uno realiza y propone, ¿no? Es una toma de decisiones constante. ¿Y pensaría usted que entonces el arte es una manera de reflexionar sobre la vida personal y colectiva? Totalmente, totalmente, porque precisamente es lo que haría que yo diera una opinión, conociendo mi entorno, mi contexto, mi tiempo histórico y social, me va a permitir dar una opinión de algo que es precisamente, se podría vincular con lo originario, porque si yo hablo de otros momentos históricos, de otros tiempos, pues finalmente yo misma me estoy ubicando en otra época. En cambio, si yo analizo mi propio entorno, lo que estoy viviendo en la actualidad, necesariamente tendré nuevos recursos de opinión con respecto a otras épocas. ¿Piensa usted que todos estos artistas que han surgido durante todos estos 233 años, dentro de la sociedad en cada momento histórico, con todas sus diferencias del caso, han auxiliado a desarrollar una cierta línea de pensamiento, una cultura, una manera de ver el mundo hacia la misma sociedad? Tenido un impacto que a lo mejor hace algunos años no era tan notorio, pero yo creo que se denota en que los estudios de arte han surgido ya en muchos de los estados. Muchas universidades ya están impartiendo la licenciatura, incluso maestrías e incluso implementado ya doctorados de estudios de arte y diseño. Entonces, en ese sentido creo que sí se denota y si uno hiciera una encuesta, creo que la gran mayoría de profesores de estas escuelas e instituciones son egresados de la facultad. Entonces es como muy gratificante que si no todos, hay muchos también que han logrado ya darse a conocer internacionalmente como artistas, sí hay un gran amor por la docencia al arte y eso es como importante. Maestra, ¿considera usted que el arte debiera integrarse de una manera más importante dentro de la enseñanza, no solo en nuestro país, sino en el mundo? Pues yo creo que sí es básico, y no solamente las artes visuales, ¿no? También integrar la música, la danza, el teatro, creo que sería una educación integral, ¿no? Desde la infancia. Hay algunos países que sí están tomando estas actividades como parte fundamental, ¿no? De la educación desde
que uno es niño. Nosotros aportamos un poco, ¿no?, nuestra facultad con nuestro taller de infantil, ¿no?, que se imparte los sábados, y eso me parece muy bueno, y he visto exposiciones muy expresivas que son muy importantes. Creo que aquí en Xochimilco ha sido también de muy alto impacto, ¿no?, la asistencia de todos los niños a la escuela. Incluso yo he tenido ya 2 o 3 alumnas que son de la comunidad de los pueblos aquí cercanos, y ha sido como muy gratificante, ¿no?, el que se denota que sí es como importante esta enseñanza desde que se es niño. Maestra, ¿y considera usted que el arte es importante para la vida? ¿Es importante para la vida social, para la civilización? Pues para mí es fundamental. Yo creo que yo hubiese sido otra persona muy diferente a lo que soy con el aprendizaje y la creación de arte, de escultura. O sea, eso a mí me ha aportado como ser humano, es como lo básico, lo fundamental, como que hacer, y creo que aportaría si todos tuviésemos ese acercamiento de alguna manera, no solamente como creadores, ¿no?, como espectadores, como consumidores de arte, ir más a exposiciones, promover más, que de repente es sorprendente. Por ejemplo, las exposiciones que están ahorita en Bellas Artes, pues hay filas y filas a toda hora, y eso es muy grato, realmente es muy grato ver que hay un interés, que hay un acercamiento, ¿no?, aunque sean los grandes maestros de la historia, que son muy valiosos porque finalmente siguen siendo lo que se llama artistas atemporales, o sea, rebasan lo que es el tiempo por la aportación histórica, ¿no?, al arte universal. Entonces creo que es fundamental, enriquece el alma, el espíritu, y ayuda a cuestionarse, a desarrollo de percepciones, en fin, creo que es algo muy valioso. Digamos que desde un inicio estaba todo junto, ¿no? Estaba el arte, el inicio de las civilizaciones, estaba la ciencia, la tecnología, el arte, la religión, todo junto en una misma actividad. Sí. Y a través de la historia fueron separando sus caminos, atendiendo a diferentes necesidades humanas, tratando de obtener diferentes respuestas a través de diferentes medios, métodos, etc. ¿A qué atiende el arte? ¿A qué tipo de preguntas atiende el arte? ¿Cuál es el camino que tomó el arte dentro de este desarrollo de la historia de las civilizaciones? Efectivamente, el arte ha cambiado de una forma, pues, extrema, podríamos incluso decirlo, de lo que considerábamos objetual, permanente, pues hemos cambiado a cualquier posibilidad de uso de cualquier tipo de material, un bistec, desechos escatológicos, el aire, el humo, el fuego, ¿no? Entonces hemos integrado al arte estas propuestas efímeras que se reintegren a la propia naturaleza, y algunos años hacia nuestras últimas fechas hay una actitud también, ¿no?, del propio artista, del propio escultor, a hacer aportaciones mucho más significativas, como es posturas medioambientalistas, en donde ya ni siquiera el objeto es tangible, en el sentido de que puede ser el propio árbol que se siembra y reconstruye o reforesta áreas que han sido deforestadas por minas, por cierto tipo de causas, y en ese sentido pues la obra de arte se está volviendo también, y la postura del propio artista, en que no solamente sea una propuesta que no deja de ser importante y no deja de ser una posibilidad, ¿no?, porque responde también a los procesos individuales de cada persona. De hecho, es un punto en el que yo me complejizo y trato y hago un esfuerzo que a veces no se logra necesariamente, pero está problematizándome en cuanto a cómo resuelvo un objeto que tenga un mayor beneficio social. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta de este aspecto de cambio, ¿no?, de transformación de la manifestación, en donde ya no necesariamente son las técnicas tradicionales,
sino que ya hay un giro, ¿no?, de toda esta postura y de todo este efecto. El arte participativo, de intervención, de espacios, de contextos, llevar el objeto o la provocación hacia el público en espacios no convencionales, en zonas donde hay mucho público. Entonces, en este sentido, creo que es muy interesante y nos vamos pues a campos muy, muy diversos, ¿no?, infinitos de posibilidades, y creo que, no sé si respondí a la pregunta en el sentido de este devenir, ¿no?, histórico, que es cambiante y seguirá cambiando, ¿no?, todo el tiempo. En este esfuerzo del arte, del artista, por tener una integración con la sociedad, de la cual se da parte de la enseñanza también entonces ahora del artista hacia la sociedad. Por supuesto que sí, sí se tiene que hacer un planteamiento, ¿no?, que ya tiene que ver con definir el contexto desde que se está haciendo un planteamiento. Y hace un momento hablaba yo de posturas, entonces tiene uno que decidir qué tipo de obra va a ser, hacia dónde la quiere dirigir y qué impacto quiere tener, ¿no? Entonces estos cuestionamientos se tienen que pensar desde el principio, desde el aula de clases, y presentarle, ¿no?, estos espacios, estas posibilidades, y el alumno empezar a tomar sus propias decisiones, ¿no?, y hacerlo consciente, por supuesto, también, y tiene que ver con el conocimiento de lo que yo hablaba en un inicio de la charla, con el conocimiento profundo de todo lo que participa en la construcción de un objeto escultórico, y entonces hacia dónde lo queremos lanzar, ¿no? A veces la pregunta de decir de qué dimensiones va a ser tu objeto podría parecer sencillo, pero yo les digo, es como Brancusi, a veces es una propuesta virtual, pero él lanzaba su columna hasta el infinito, ¿no?, del cielo, y hasta las profundidades de la tierra también. Entonces, a veces es la idea, ¿no?, que generamos y el impacto que podemos tener con esa idea. Tu experiencia como creadora y como docente, ¿consideraría usted que sería conveniente desarrollar otros métodos de enseñanza? Considero que de alguna manera, porque conozco el trabajo de varios colegas profesores, que sí se está trabajando, ¿no?, en este sentido y con esta preocupación de entender las nuevas manifestaciones contemporáneas, porque bueno, finalmente siendo una facultad es necesario, ¿no?, que nosotros estemos actualizados, que conozcamos las últimas novedades de producción a nivel internacional, y en este sentido también la información ahora corre tan vertiginosamente que los alumnos están conociendo más rápidamente nuevas formas de expresarse. Y ya muchos alumnos, a diferencia de todavía algunos años atrás, vienen con mucha información. Entonces el profesor necesariamente tiene que estar muy actualizado. La idea más bien creo que radica en que el alumno conozca muy claramente cómo se construye un objeto de arte, qué lo define como tal y hacia dónde va, cuál es su postura, porque creo que tiene que ver con una ética profesional, una conciencia de la creación, y necesariamente tiene que conocer las nuevas manifestaciones. Yo dudo de algunas no las definiría como arte, y por eso considero que sí es muy importante que uno tenga una postura y una capacidad de crítica y análisis con respecto a cualquier obra que uno ve en algún espacio de exposición. Y en este sentido creo que sí estamos cubriendo esa parte, ¿no?, de qué está pasando con el arte y que los alumnos estén informados. Y en este sentido consideren todas las posibilidades de expansiones del arte que se están llevando a cabo, todas estas propuestas de arte situacionista, arte participativo, performance, en fin, ¿no?, todas estas manifestaciones que están como, yo diría incluso como muy de moda, ¿no?, en nuestros estudiantes. Entonces hay que conocer, pero bueno, entonces cómo podemos también hacer propuestas que sí tengan una aportación, ¿no?, a la historia del arte, tanto de México como a nivel internacional. Entonces esos cuestionamientos creo que son los que pueden generar nuevas posibilidades en los productos de los alumnos.
Y con respecto a la otra parte de la pregunta, que sería si nuestra sociedad también necesita como más educación en el arte, pues sí creo que sería como fundamental, pero también considero que el artista es un profesionista, es un área de conocimiento en donde pues precisamente ya existe la maestría, el doctorado o incluso ya postdoctorados. Entonces es como muy complejo querer exigirle a toda nuestra población que tengan esta capacidad de acercamiento al arte porque pues no tienen tampoco esta formación. Incluso también me gusta mucho recurrir a Juan Hacha porque él decía, ¿no? Para consumir arte hay que saber de arte. Aunque nosotros pues somos finalmente también provocadores, ¿no? Y por eso todos estos resultados de salir de la galería, de ponerle la obra frente al paso de un peatón o en una plaza, en un entorno, pues finalmente es lo que se busca, ¿no? Atrapar al público en cualquier espacio, en cualquier lugar, para poderlos acercar a nuestra propuesta artística. Entonces, es una tarea muy ardua, creo, para nosotros, pero mientras nuestras sociedades no dediquen como un mayor presupuesto, una mejor situación social, creo que el arte siempre queda como en segundas o terceras expectativas, ¿no? de apoyos, pero pues nosotros como productores por eso estamos buscando estrategias cada vez más, pues ahora sí que creativas también, para poder acercarnos y que haya gente que consuma nuestros productos. En esta transformación del arte, con toda la diversidad existente entre el arte objeto hacia el arte participativo, ¿considera usted que sería conveniente modificaciones en las políticas educativas para que también la sociedad se acerque al arte, no únicamente el artista lleve el arte a la vida social, sino la sociedad también se acerque al arte? Pues sería muy interesante, habría que hacer planteamientos porque sí hay, ¿no? como ofertas de la propia facultad, que yo mencionaba el taller infantil y lo que se llama educación continua, que de alguna manera es como invitar a personas externas a que vengan a tomar cursos, a que pues ahora sí que se acerquen, ¿no? a las manifestaciones artísticas. Pero yo creo que sería un área de oportunidad como hacer proyectos de invitación a ciertas colonias, convocar a la propia sociedad de ciertos lugares y invitarlo a que vengan a nuestra escuela a participar de algún evento o de obras artísticas muy específicas. Yo creo que sería muy importante, creo que en esa parte no hemos trabajado mucho, a veces nos concentramos más en la formación del propio artista, del propio estudiante, y precisamente, bueno, pues con estos esfuerzos que hace al salir de la escuela, al salir de los espacios convencionales, creo que está respondiendo, ¿no? a esta necesidad de incluir con mayor fuerza y con mayor impacto a nuestro entorno social. Maestra, muchísimas gracias por habernos permitido hacerle esta entrevista al equipo de la revista Aureavisura de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Muchísimas gracias, maestra María Eugenia Gamiño. Al contrario, maestra Noemí, muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento a la directora de la revista, la maestra Patricia Valero, y muy agradecida de la invitación.